Lucas 1, versículo 31 al 33, el anuncio de Jesús, dice la palabra de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, esta temporada que nosotros estamos viviendo es una maravillosa oportunidad para meditar, y no solo para meditar, sino sobre todo para hablar de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que haremos el día de hoy. Vamos a recordar el anuncio del Mesías y vamos a ser desafiados a seguir anunciando a ese Mesías, al Salvador del mundo. Vemos cómo en este tiempo que se habla mucho acerca de la sana doctrina, pues muchas veces tratando de defender la sana doctrina nos olvidamos de hablar de la doctrina que es el Evangelio, y parte de este Evangelio es el nacimiento del Señor Jesucristo. Es algo medular para nosotros los cristianos, así que sí es importante para nosotros, y celebrarlo pues siempre es algo bueno si lo hacemos con Cristo en el centro. Los textos bíblicos que leímos hace unos minutos se ubican en el momento en el que el ángel Gabriel aparece a una virgen llamada María en Nazaret para darle un anuncio. El anuncio de que la manifestación del Mesías estaba a punto de ocurrir. Los judíos esperaban a ese Mesías, los que no le han recibido siguen esperando al Mesías, pero ellos estaban con esa expectativa de que viniera el Mesías, que traería esa luz, todo esto que cantábamos hace un momento, esa luz en las tinieblas necesitada. Y bueno, ese Mesías estaba a punto de nacer, esa profecía estaba a punto de cumplirse. Y aunque esa era una noticia maravillosa, lo que sorprendió más a María fue que ella era la elegida para dar a luz al Mesías. ¿Quién era María? María era una mujer de clase social sencilla, pobre, la cual fue elegida por Dios, pero escúcheme con atención, fue elegida por Dios para un propósito extraordinario. Y tengo que poner el énfasis ahí, por eso dije que prestemos atención. En la Biblia vemos a Dios eligiendo a personas, pero siempre que vemos a Dios eligiendo a personas es para un propósito, ¿sí? Y hay veces en los cuales el llamamiento para el propósito y el llamamiento a la salvación vienen juntos, pero la mayoría del tiempo, y por regla general, siempre es Dios llamando a personas para un propósito, como es el caso de María. Fue elegida para este propósito extraordinario. Y aquí podemos hacer una primera parada, una primera aplicación, porque vamos a ver mucha doctrina, muchos versículos, doctrina que no es nueva, por cierto, pero que sí debe estar en nuestros corazones. Y no quiero dejar de lado las aplicaciones prácticas que puede enseñarnos todo eso, para que no sea únicamente conocimiento, ¿no? La primera aplicación que tenemos aquí es que Dios usa a quien Él quiere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dios puede usar a quien Él quiera. Y a menudo pensamos que únicamente personas buenas, personas ricas, personas inteligentes son las que Dios llama para servirle. Sin embargo, aquí nosotros vemos esta realidad que el apóstol Pablo planteó más adelante en la primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 27, con esa iglesia que se sentían como que ya estaban reinando, se sentían como que eran lo máximo, y el apóstol Pablo les recuerda que pues, tampoco eran la última Coca-Cola del desierto. Y él les recuerda y les dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios, y eso es lo que Dios hace. Eso no quiere decir que Dios no utilice a la gente sabia, así que si tú eres alguien muy sabio, pues no te sientas descartado tampoco. O si tú eres de clase social alta, si tienes mucho dinero, eres millonario, bueno, tampoco te sientas como excluido por Dios. Sin embargo, el Señor hace énfasis cuando elige a personas sin letras y del vulgo. Así fue como reconocieron a los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 4. Cuando Él utiliza a estas personas sin letras y del vulgo para sus propósitos gloriosos. Y esa, mis hermanos, es la gracia de Dios. No nos llama por nuestros méritos. Él nos llama por su amor, por su misericordia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? El llamado de Dios, ya sea para servicio o para salvación, puede ser rechazado o puede ser aceptado. Estoy diciendo también
una realidad bíblica que algunos la hacen controversial, sin embargo la vemos y está implícita y es obvia. Hasta un niño puede entender que el llamado de Dios, ya sea para salvación o para el servicio, para cumplir un propósito, puede ser rechazado o puede ser aceptado. ¿Conoces a personas que han sido llamadas por el Señor a través del Evangelio y que han rechazado ese llamado al Evangelio? Yo sí. Yo conozco a personas que rechazan ese llamado y que lo han rechazado constantemente. Bueno, nosotros estamos a seguir insistiendo y a no cansarnos de predicar el Evangelio y a no cansarnos de seguir haciendo este llamado para salvación. El Señor dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y Dios allí estuvo insistiendo y no ha acabado con su pueblo. De la misma manera nosotros no hemos de desistir de insistir y anunciar el Evangelio aún a aquellos que lo han rechazado. Y también, bueno, por otro lado, pues nosotros somos testigos y somos nosotros mismos la evidencia de que hay quienes abrazamos el Evangelio, aceptamos el mensaje que nos ha sido predicado, aceptamos a Jesús, le recibimos, creímos en su nombre y Él vino a morar en nosotros, incluido nuestro corazón. Y también en el llamado al servicio, en el llamado a los propósitos divinos, seguramente tú y yo conocemos a personas que han rechazado ese llamado al servicio. Quizás tú seas una de esas personas que ha sido llamado por el Señor para un propósito específico, para un ministerio, que este llamado se ha hecho evidente a través de palabra profética, como lo vemos en la Escritura, con Timoteo, por ejemplo, que dice: no descuides, le dijo Pablo a Timoteo, el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos, del presbiterio, y habla también de las profecías que se hicieron en cuanto a este llamado. Y bueno, quizás fue así, fue a través ya de esa impresión que Dios puso en tu corazón, ese llamado que el Señor te dio, y que fue confirmado por profecía, que fue confirmado una vez más, y que quizás lo has estado resistiendo, lo has estado rechazando, y has estado diciendo: no, yo no quiero eso, yo no quiero eso para mi vida. ¿Por qué? Y bueno, las excusas pueden ser muchas, pero por otro lado también el llamado a servir a Dios, pues somos testigos también de cómo muchos lo hemos obedecido, lo hemos aceptado. Aceptar el llamado, por cierto, puede traer consigo dificultades. O sea, no es como que, bueno, ya le dije que sí al Señor y ahora todo va a ser perfecto, todo va a salir bien, etcétera. No va a haber ningún inconveniente. Bueno, eso, mis hermanos, es precisamente un sueño, ¿no? Es precisamente algo irreal. El llamado siempre trae consigo dificultades. Y se lo dice alguien que está en esto y que generalmente y casi siempre hay dificultades, pero si sabemos que el Señor nos ha llamado, el Señor estará con nosotros. Y en el caso de María, por ejemplo, el llamado que ella estaba recibiendo, le iba a mover todo su mundo. Así es el llamado. Quisiera decirles diferentes. Quisiera decirles: mira, tú dile que sí al Señor y vas a poder seguir con tu vida todo normal, con tus placeres, con tus gustos, con tu agenda, con tus sueños, con todo lo que tú quieras. Mira, no va a pasar nada. Sí, pero no es así. Y a lo mejor a alguien, no sé, de pronto de la generación de cristal, eso le puede parecer manipulación y como que se quieren apoderar de mí. No, eso es lo que yo veo en las Escrituras. El llamado de Dios para servirle siempre trae consigo dificultades y puede mover todo nuestro mundo, y de hecho lo va a hacer. Va a mover todo nuestro mundo. Va a mover nuestra agenda de actividades, porque claro, si ya eres una persona ocupada, si le dices que sí al Señor para servirle, ¿qué crees? El Señor no le va a añadir más horas al día, ni más días a la semana. Van a seguir siendo las mismas 24 horas. Van a seguir siendo los mismos 7 días a la semana. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor no le va a agregar más horas al día, ni más días a la semana. Pues vamos a tener que renunciar a cosas. Y dices: ay, ya se me movió todo mi mundo. Pues claro. O sea, ¿tú no crees que el Señor sea poderoso para mover todo nuestro mundo? ¿No crees que tenga Él la autoridad para mover todo nuestro mundo? Pues yo creo que sí, al menos sí en mi vida. No sé, cada uno tiene sus respuestas, ¿no? Y no estoy haciendo el llamado yo, sino lo hace el Señor. Y bueno, cada uno sabe, ¿no? En el caso de María, le iba a generar problemas sociales, porque, ¿cómo te explico que en ese tiempo era mal visto que una virgen estuviera embarazada, ¿no? O sea, que ya no era virgen, o sea, que estaba desposada con José, o sea, que cómo le puso los cuernos, o qué pasó, le traicionó. Y bueno, los
los problemas que venían para una mujer en una sociedad como en tiempos de Jesús, pues eran problemas serios. Pero algo que llama nuestra atención es que ella escuchó esta noticia de que el Mesías había llegado, de que ella había sido la elegida para cumplir con este propósito, para ser parte de este propósito de Dios, y ella no le pidió al ángel detalle por detalle, simplemente se dispuso. Y vemos una vez más la disposición, porque algunos dicen, no, sí Señor, aquí estoy, heme aquí, pero nomás no nos disponemos, ¿verdad? Y se nos presentan oportunidades o vemos necesidades para poder llevar a cabo este servicio, este llamado que Dios nos hizo, y nos hacemos como que la Virgen nos habla, ¿no? No, como que no pasó nada. Bueno, si la Virgen te va a hablar, fíjate, escucha lo que dice, lo que le dijo al ángel. Le dijo, ¿cómo será esto? Pero no es porque estaba dudando de, ay, ¿a poco? No, más bien estaba disponiéndose y estaba diciéndole, ok, adelante. Yo no te estoy pidiendo tampoco todos los detalles, no, más bien dame las instrucciones, ¿qué es lo que sigue? No me des las explicaciones, dame las instrucciones, ¿qué hay que hacer? Ella creyó que Dios iba a hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque conocía a Dios, porque conocía al Señor. María se puso a disposición del plan de Dios, y eso es muy importante. Cuando nosotros disponemos nuestra vida ya sea para discipularnos, para servirnos, lo estamos haciendo, mis hermanos, para el plan de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en tu plan? Algunos se equivocan y dicen, pues ahí voy a ayudar al pastor, ahí le voy a echar la mano, no, yo ayudo allí. No, entendamos que es el plan de Dios, de manera que si yo estoy barriendo el templo, estoy siendo parte del plan de Dios. Si yo estoy tocando un instrumento, estoy siendo parte del plan de Dios. Si estoy en la puerta, estoy siendo parte del plan de Dios. Y yo sé que aunque parezca mínima la tarea que yo hago, es algo que contribuye con el reino de Dios. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? En Lucas 1:38, escucha lo que dijo María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo se manifestó esta disposición? No es que solamente ella dijo, sí, acepto el llamado, sino que se dispuso, y esta disposición se manifestó cuando ella, a pesar de ser bendita entre las mujeres, porque sí estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, aquí sí podemos ver cómo al Dios elegir a María para este propósito, de entre todas las mujeres que había en esa región y en el pueblo de Israel, de entre todas las mujeres vírgenes que había en esa región y en ese lugar, en todo el país, en Israel, el Señor eligió a María. Ella en ese sentido era especial sobre las demás. Y no que Dios aborreciera a las demás, y no que Dios hubiera predestinado a las demás para el infierno, simplemente pues alguien tienes que escoger para ese propósito. No pueden ser 2 vírgenes, ni 3, ni 10, tiene que ser una, así estaba profetizado. Entonces vemos cómo a pesar de que ella era de alguna manera especial, bendita, con una bendición especial sobre las demás, ella no se puso como que, claro, yo soy la divina garza, yo soy la elegida del Señor. No, ella se reconoció como quién o como qué, como la sierva de Dios, la sierva de Dios. Y ese, mis hermanos, mis hermanas, es el llamado que tú y yo tenemos, a ser siervos de Dios. Ese es el llamado más alto que nosotros tenemos. Hoy hay muchos pleitos por los títulos y llámenme doctor, ¿verdad? Está en el movimiento de la prosperidad. Llámame apóstol, llámame profeta, llámame arcángel, ¿verdad? Llámame papi. Algunos pastores quieren que les llamen papá, papi o mami, ¿verdad? Pero por otro lado, también en los que somos de sana doctrina, ¿verdad? De pronto como que caemos en esa misma idolatría, en ese mismo darle la gloria al hombre y el hombre recibirla o hasta demandarla. Acá no es apóstol, profeta, arcángel, papi, no, acá es doctor. Llámame doctor. Pastor, doctor, ¿verdad? Fulanito de tal. Es lo mismo. Es el querer destacar entre los demás. ¿Qué importa si tengo un doctorado en teología o una maestría en divinidades? Soy un siervo de Dios. ¿Igual que quién? Pues igual que todos los demás. Somos siervos de Dios. Sin embargo, estamos enamorados de los reflectores, de la fama, del aplauso, ya sea en un sector o en otro sector. En todos lados, como dicen, se cuecen habas. Es la verdad. Y algunos tienen problema con que a la mujer le llaman pastora. Mira, María
decía que era sierva. ¿Y qué crees? Yo también soy siervo. Y todos somos siervos, si es que realmente le hemos rendido nuestra vida al Señor. Somos siervos. Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor. En otras traducciones dice la esclava del Señor, una que somete su voluntad al Señor. Nosotros estamos llamados a imitar al Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, si Él es el siervo sufriente, pues nosotros, ¿qué aspiramos a ser? El elegido, el especial, el perfecto, el grande. No, siervos. Y Jesús mismo lo dijo, el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. El que quiera el primer lugar, sirva a los demás. Y Él se puso como ejemplo. Así que vale la pena renunciar a cualquier cosa con el fin de cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Qué he dicho hasta acá? Que responder al llamado del Señor para un propósito siempre va a mover nuestro mundo, siempre va a cambiar nuestros planes, va a ser incómodo, pero ahora estoy diciendo que vale la pena renunciar a cualquier cosa con el fin de cumplir ese propósito, ese llamado que es imitar al Señor Jesús, quien fue un siervo. Además de las lecciones que vemos aquí, me gustaría centrar más la atención en los títulos que el ángel le da al Señor Jesucristo. Le dice en el versículo 31, Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No cabe duda que en la Biblia vemos que los nombres tenían un significado y de alguna forma el nombre marcaba el propósito de las personas. Repito, los nombres en la Biblia vemos que sí tenían un impacto en las personas. Sí marcaban de alguna manera el propósito que las personas tenían. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham, que ya con su nombre, con la H, Abraham significa padre de muchedumbres, padre de multitudes. Y vaya que Abraham lo fue. O sea, su nombre tenía un significado. Vemos, por ejemplo, a Jacob. ¿Te acuerdas de Jacob? Jacob, el nombre Jacob significa el que toma el talón o el que suplanta, el que hace trampa, el tranza, dicen en mi país, ¿no? Ese era Jacob, así se llamaba, y de acuerdo a su nombre, él se comportaba. O sea, le hacía honor a su nombre, como decimos. Pero después Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Israel es el que lucha con Dios, ¿sí? O sea, pasó de ser el tramposo a ser ahora el que lucha con Dios. Y de ahí el pueblo de Israel toma su nombre. El nombre que María, por otro lado, debía darle al hijo que iba a concebir en su vientre era Jesús. Diga Jesús. Jesús en el griego. Y es una transliteración del nombre hebreo Yeshua, una forma tardía de Yeshua o Joshua, es decir, Josué. ¿Cuál es el significado de Joshua o Josué? Es Jehová es salvación. Esto es el Salvador. Jesús, el nombre Jesús significa el Salvador. Y en el nombre de Jesús podemos ver el propósito de Jesús, el propósito del Mesías. ¿Cuál es el propósito del Mesías, el propósito de Jesús? Salvar, digan salvar. Y esto es importante porque no cabe duda que Jesús es un personaje histórico. Eso es innegable. ¿Sí? O sea, las evidencias siguen saliendo y nadie puede negar que Jesús existió, que estuvo en esta tierra. Sin embargo, Jesús no es únicamente un personaje histórico. Jesús no es únicamente un maestro. No debe ser visto únicamente como un simple maestro. Algunos lo ven así, únicamente como un maestro. Jesús es mi maestro, es de quien recibo información, es de quien recibo conocimiento, y para algunos cristianismo es igual a gnosis o conocimiento. Conocimiento para impresionar a otros, conocimiento para pelearme con otros. Para algunos eso es cristianismo. Es decir, ven a Jesús simplemente como un maestro. No hay una vida transformada, únicamente hay una cabeza informada, lista para pelear y lista para demostrar lo grande que es. Tampoco Jesús debe ser visto como alguien que proporciona buena moral. O sea, algunos pues quizás no se deslumbran por el conocimiento o no ven a Jesús únicamente como un maestro, pero únicamente lo ven como alguien que les proporciona buena moral. Un maestro quizás, un ejemplo de buena moral. Alguien pues de quien aprendes a cómo portarte bien. Alguien de quien aprendes a cómo no portarte mal. Y para algunos el cristianismo se limita a eso. Soy cristiano porque ya no tomo.
Soy cristiano porque ya no fumo. Soy cristiano porque ya no bailo. Y puros nos, ¿verdad? O sea, para algunos a eso se limita el cristianismo. Y quiero aclarar que no estoy descartando ni el conocimiento, porque es válido, por supuesto. Y claro que Jesús es un maestro que nos enseña. Claro que Jesús transforma nuestras vidas y nos enseña buenos principios morales, mejores de los principios que nos exige y que vemos en el mundo, ¿no? Pero no es únicamente eso. La buena moral, mis hermanos, la ofrece cualquier religión del mundo, cualquiera. Cualquier religión del mundo te ofrece buena moral. Déjeme decirle algo. Hace un año más o menos, mi familia y yo, estando en Guadalajara, salimos a hacer un tour, ¿verdad?, por la ciudad, y llegamos a una colonia que se llama La Hermosa Provincia. Algunos ya saben de qué es lo que estoy hablando. La Hermosa Provincia es la colonia en donde viven la mayoría de la gente, o bueno, casi todos de allí son de la Luz del Mundo. Y ahí es en donde está el templo de la Luz del Mundo, un templo muy, muy grande, impresionante en su tiempo, fue algo monstruoso, ¿verdad? Y bueno, nosotros al estar allí, yo le voy a dar mi experiencia, ¿verdad? Lo que yo viví al caminar por las calles de esa colonia llamada La Hermosa Provincia, sede de la Luz del Mundo, donde viven puros de la Luz del Mundo, casi, ¿no? Y mi impresión fue, y lo que a mí me infundió fue tranquilidad. Se me hizo que estaba tranquilo. O sea, estando allí, la verdad, no me sentí como que me fueran a asaltar. No me sentí como que me fueran a secuestrar, mucho menos, no. O sea, me sentí seguro y la gente era amable. Es más, pedimos entrar al templo y nos dejaron entrar. O sea, queríamos conocer cómo era el templo por dentro y el guardia, súper buena onda. O sea, no nos preguntó si éramos de la Luz del Mundo y se veía que no éramos, ¿verdad? Porque yo iba en jeans, mi esposa en pantalón, imagínense, ¿no? O sea, para rasgar las vestiduras. Pero nos dejaron entrar sin ningún problema. Entramos, vimos, caminamos por ahí. Obviamente, pues no me iba a subir a la plataforma, ¿no? Y a ver, aquí me voy a sentir como... No, o sea, simplemente con respeto entramos, vimos, conocimos el lugar, la arquitectura, vimos el lugar ahí. Yo, la verdad, como digo, no se me hizo un lugar en donde me sintiera inseguro, en donde, te digo, me sintiera mal. Obviamente no estoy avalando ni la doctrina ni el comportamiento de sus líderes, ¿no? Por supuesto que no. A lo que yo en donde quiero hacer énfasis es que al parecer en ese lugar les han enseñado buena moral, al menos desde la práctica, ¿no? Obviamente por el ejemplo parece que no, pero pues era un lugar en donde parecían haber personas que trataban de portarse bien. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que cualquier religión del mundo te va a ofrecer pues algún tipo de remedios morales, cómo portarte bien, cómo ser mejor persona. Pero Jesús, mis hermanos, pasa a ser más que un buen maestro de buena moral. Jesús es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? La raza humana, representada en Adán, está necesitada de salvación. Todos, dice la palabra, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto por causa de Adán, nosotros, la raza humana, nacemos en pecado. Obviamente, los bebés que nacen, y tengo que aclarar esto también, los bebés recién nacidos, mis hermanos, todavía, aunque tienen una naturaleza pecaminosa, todavía no han manifestado esa naturaleza pecaminosa. Y aunque tienen esta naturaleza pecaminosa y no la han manifestado, aún no tienen la posibilidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. No pueden. O sea, un bebé de brazos, aunque le prediques el Evangelio, pues nomás te va a quedar viendo con el chupón, ¿no? ¿Verdad? Es todo. O sea, cree en el Señor, crees, aceptas a Cristo. Pues, ni sí ni no, ¿verdad? Porque todavía no tiene conciencia del pecado. Entonces, ¿qué pasa con un niño que muere a temprana edad? Va con el Señor. Pues no puede haber condenación para alguien que todavía no ha oído el Evangelio ni ha rechazado el Evangelio, aunque tenga una naturaleza pecaminosa. Tengo que decir esto también, aunque parezca básico, porque de pronto hay algunos por ahí que confunden y dicen, no, si el bebé no era predestinado, va para el infierno. ¿Y quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, no me hagas preguntas de mi teología, ¿no? Bueno, eso enseñan algunos y lo presentan como sana doctrina. Pero bueno, decía que el Señor vino a salvar. La raza humana está necesitada de un Salvador. Ahora, ¿salvación de qué? El versículo paralelo en el Evangelio según San Marcos nos responde en Mateo 1, versículo 21. Estábamos en Lucas, pero el paralelo, o sea, la misma historia narrada por Mateo, nos responde. ¿Para qué necesitamos un Salvador? ¿Un Salvador de qué? Dice, y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. La salvación, mis hermanos, fue iniciativa y plan de Dios. Esto es muy importante. Fue Dios quien tomó la iniciativa en dar a su Hijo para salvar a su pueblo de sus pecados, a todos de sus pecados. Y esta iniciativa y este plan de Dios fue para toda la humanidad, fue para todos. Si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, la salvación que Dios provee, el plan de Dios de salvación es para todos los pecadores. Está disponible para todos, no solo para unos cuantos, sino para todos. No habrá persona que rechace el evangelio que pueda decir: es que no hubo salvación disponible para mí. Claro que la hubo. Hubo gracia para ti. Lo dice 1 Timoteo 2:4, Juan 3:17, Tito 2:11, 2 de Pedro 3:9, 1 de Juan 2:2. Bueno, si alcanzaste a anotarlos, si no, ponlo en cámara lenta, ¿verdad? En el video. Esos son algunos de los versículos, es alguna de la evidencia bíblica que nosotros tenemos para afirmar que el Señor Jesús fue un Salvador para todos, porque todos pecaron y Dios quiere que todos se arrepientan y que todos sean salvos. Jesús dio su vida en la cruz y derramó su sangre, ¿para qué? Para perdón de pecados. ¿Para qué derramó su sangre el Señor Jesucristo? Para perdonar los pecados. Y esa salvación de la muerte y de la condenación únicamente la puede disfrutar todo aquel que cree en Jesús. Es decir, todos pecamos, Dios tomó la iniciativa, dio a su Hijo para hacer salvable a toda la humanidad. Ya todos tienen, digamos, este boleto pagado. Ahora, ¿quiénes lo disfrutan? Lo disfrutan los que creen en Jesucristo. Esa es la única forma de ser salvos. Creer en el Señor Jesucristo, en el Mesías, en este divino Salvador que Dios proveyó y que derramó su sangre. Y si no le has recibido, no solo le vas a recibir cuando le recibas, vas a recibir una salvación de la muerte. Vas a tener también acceso a la adopción, diga adopción. Fíjese qué maravilloso es cómo Dios se presenta a nosotros como un padre, pero como un padre adoptivo. Hay un mérito mayor para aquel que adopta a un hijo que para aquel que lo engendra. ¿Por qué? Porque el que lo engendra sabe que es carne de su carne, que es sangre de su sangre, ¿verdad? Pero el que adopta está yendo más allá y está dándole su nombre y está dándole protección a alguien que en realidad es ajeno a esa persona, ¿no? Y que muchas veces no sabe de dónde procede, etcétera, o no tiene todos los detalles, pero aún así lo adopta y lo toma como su propio hijo. Bueno, el Señor se presenta a nosotros como un padre adoptivo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, eso es lo que resalta Juan aquí, de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso es esto, ¿eh? Porque algunos dicen: no, pues voy a ser salvo para librarme del infierno, ¿sí? O voy a ser salvo pues para irme al cielo. O sea, algunos solo le limitan a eso. Y bueno, obviamente, somos salvos y somos librados de la muerte y somos librados de la condenación, del infierno. Somos salvos para estar con el Señor por siempre, pero pasamos por alto esto que Juan resalta aquí en Juan 1:12, que hemos creído en Él, hemos recibido, ¿para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Tenemos ese derecho de ser hijos de Dios. Y fíjate cómo la Biblia, no mi tradición, no mi opinión, la Biblia me muestra que no todos son hijos de Dios. No todos. ¿Quiénes son hijos de Dios según la Biblia? Los que reciben a Jesús y creen en su nombre. Y cuando hablamos de creer en el nombre de Jesús, incluye esto, que Él es Salvador. Por eso algunos se confunden y dicen: no, es que no basta solamente con creer, los demonios también creen y tiemblan, y empiezan a añadirle requisitos a la salvación. Pero es que no entienden que creer en Jesús, según la Biblia, creer en el nombre de Jesús implica reconocerle que Él es esa salvación que Dios proveyó para nosotros. Ya creer en Jesús ya lleva implícito que yo reconozco mi pecado, que yo reconozco mi necesidad de un Salvador y que solamente Él fue capaz de hacerse hombre, derramar su sangre, resucitar de los muertos para darme vida eterna. O sea, ya va implícito allí.
solo que a veces lo decimos de manera resumida, de manera corta. Pero ¿quién es salvo? Según la Biblia, el que cree en su nombre, el que cree en Jesús no como un maestro de buena moral, no como un maestro únicamente, sino como el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todo aquel que cree. Entonces, así es como llegamos a ser salvos. Si alguien creyó en Jesús así, es nuestro hermano. A lo mejor tú dices, no, pastor, pero vive como demonio. Bueno, pues ya le llegará su hora. Ya llegará su hora en la que el Señor le hable y le transforme. No todos los que estamos aquí de un día para otro fuimos ya los santos que somos hoy, ¿verdad que no? No, fue un proceso. Al menos hablo por mí. O sea, yo no soy quien era antes, ¿verdad? Aunque tampoco todavía no soy lo que quiero ser, ¿verdad? A la imagen de Cristo. Pero ciertamente no soy el que era antes. No tengo las mismas luchas que tenía, es más, el año pasado. O sea, veo diciembre 2023 y digo, bueno, ahí habían otras luchas. Ha habido un avance, bueno, espero, y si es así, pues no hay mérito tampoco, es lo que toca, ¿no? Nos toca a cada uno ir avanzando en santificación, ir creciendo en gracia, pero no de la noche a la mañana somos transformados. A algunos les toma más tiempo que a otros. ¿Quiénes avanzan más rápido? Los que dan respuestas más rápido. Así de simple. Ay, ¿por qué mira, se acaba de llegar y ya está sirviendo y yo llevo 5 años y no sirvo? Pues, ¿por qué? Porque te has hecho que la Virgen te habla. Han habido las oportunidades muchas veces y no, yo no quiero de barredor, yo quiero de predicador. Bueno, pues, ¿cómo te explico, no? O sea, el avance lo ve el que da respuestas, el que obedece al Señor en lo que el Señor le ponga, ¿no? Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Vino a salvar a los pecadores que creen en Él. A los que creen en Él, a los pecadores que creen en Él, el Señor los salva y les da esta potestad, este derecho de ser hechos hijos de Dios y de disfrutar, por supuesto, de todas las bendiciones de ser un hijo. Sigamos viendo los títulos que se le da al Mesías en su anuncio. Jesús, ya vimos qué es lo que significa Jesús, Salvador, vimos de qué. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lo que cantábamos hace un momento. Cantábamos justamente el anuncio que se le dio a María. Y está diciendo que Jesús sería grande. Ese Salvador sería alguien grande. Han habido y hay muchos personajes grandes en la historia. Por ejemplo, te voy a dar algunos de los personajes grandes de la historia antigua y luego de la historia moderna. Tenemos a Nabucodonosor, quien vivió del 605 al 562 a.C. Este rey Nabucodonosor fue un rey grande. Lideró la expansión de Babilonia y la conquista de Jerusalén, lo que lo convirtió en uno de los líderes más influyentes en la región. Asimismo, constituyó los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenemos también a Ramsés II, otro personaje grande en la historia, quien vivió del 1279 al 1213 a.C. y fue uno de los faraones más poderosos del antiguo Egipto. Fue reconocido por la construcción de numerosos monumentos y por firmar el tratado de paz más antiguo conocido por los hititas. Tenemos también, ya pasando a la historia más actual, a Alejandro Magno, quien vivió del 356 al 323 a.C. Alejandro Magno fue un emperador que conquistó un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta Egipto, Persia, Asia Central y la India. El legado de Alejandro Magno incluye la difusión de la cultura helénica, la cual todavía nos impacta a nosotros el día de hoy, la propagación de ideas y conocimientos griegos en todo su imperio y hasta el día de hoy. Prevalece el legado de Alejandro Magno. Tenemos a Gengis Khan, quien vivió de 1162 a 1227, ya de este lado, ¿no? del siglo. Este fundador del imperio mongol fue reconocido por ser el imperio terrestre continuo más grande de la historia, que se extendía desde Asia Oriental hasta Europa Oriental. Luego tenemos a Luis XIV, quien vivió de 1643 a 1715. Luis XIV reinó como rey de Francia durante 72 años. Fue el reinado más largo de un monarca en la historia europea. Estableció el absolutismo en Francia y promovió el arte y la cultura a través de su reinado. Así que tenemos ahí a grandes nombres de la historia, a hombres grandes, pero Jesús no puede ser comparado con ninguno de estos hombres. Es más, si los juntas a todos y a todos los
hombres grandes de la historia. O sea, yo tuve que elegir, ¿sí? O sea, hacer una selección de los que iba a mencionar, si no los voy a dormir, ¿no? Mencionando a todos los hombres grandes de la historia, desde la historia antigua hasta la actualidad. Pero si los juntamos a los que mencioné y a los que no mencioné y a los que pudieran venir, todos los juntamos y los comparamos con Jesús, ninguno le llega ni a los talones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la grandeza de Jesús no tiene comparación. O sea, no están en la misma liga. Es injusto compararlos a todos ellos con Jesús. ¿Por qué? Porque la grandeza de Jesús radica en su doble naturaleza. Esto quiere decir que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esa es la doble naturaleza de Jesús. El Señor Jesús revela perfectamente el carácter, el poder y la gloria del Padre. Él lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Los que lo vieron físicamente, con su cuerpo físico, mientras que caminó en esta tierra, antes de ascender a los cielos, vieron al Padre. Entonces Jesús es 100% Dios, 100% hombre. El poder de los hombres que yo mencioné y los que no mencioné también, hombres grandes que han vivido, que viven o que puedan vivir, es un poder limitado. O sea, por más que conquistó a Alejandro Magno y por más que dijo, pues ya no tengo más que conquistar, su poder fue limitado. No pudo ni siquiera batallar contra la lujuria, ¿no? Y lo destruyó. Su poder era limitado. Pero el poder de Jesús no tiene límites. ¿Cuántos dicen amén? Repito, el poder de Jesús no tiene límites. Por eso yo confío en Él. Algunos ponen su confianza en un gobernante, en un gobierno, en un imperio, en un sistema, en un pastor. Pero yo confío en Jesús. ¿Por qué? Porque su poder no tiene límites. Jesús es Dios. ¿Puede decir eso? Jesús es Dios. Y como Dios, Él es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de explicarlo con mi mente limitada y con mis recursos limitados, ¿sí? Un ser humano, un ser creado, una criatura, tratando de explicar al Dios de la creación, al Dios todopoderoso. Bueno, haré mi mejor intento. Dios no tiene principio, no tiene fin. Dice la palabra que Él es el alfa y es la omega. Jesús, como es Dios, no tiene principio, no tiene fin. Él es el alfa, el principio, la omega, la última letra del abecedario, la primera y la última. Entonces algunos dicen, ¿y quién creó a Dios? Es que no tiene principio ni tiene fin. Algo creado tiene un principio. Y de hecho, algo eterno tiene un principio, ¿sí? Tuvo un principio, ¿sí? Pero el Señor no tiene principio ni tiene fin. O sea, Él es Dios, es lo único que puedo decir. Son las únicas palabras que me salen. Él es Dios, siempre ha sido y siempre será. ¿Quién lo creó? Siempre ha sido y siempre será. La palabra de Dios afirma la divinidad de Jesús. Tito 2, versículo 13, versículo que vimos nosotros. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Para aquellos que dicen, ¿no?, que Jesús no es Dios, hay sectas que enseñan eso, ¿sí? Sobre todo esos que van y tocan a la puerta y que te dicen, vamos a platicar acerca de Dios y te quiero llevar a mi iglesia, y son muy amables y van bien vestidos, bien presentables y a veces impresionan. Bueno, ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos creen que Jesús es un hombre importante. Es como Alejandro Magno o como Ramsés, o sea, pues alguien poderoso. Y dice, no, sí, Jesús es bien padre, ¿no? Es lo máximo. Pero no es Dios. Y ellos niegan, ¿no?, la deidad de Jesucristo. Estoy hablando de los testigos de Jehová. Pero aquí la palabra, inspirada por Dios, está Pablo diciéndole a su discípulo Tito que Jesús, esa manifestación gloriosa que nosotros esperamos, la segunda venida de Cristo, es nuestro gran Dios y Salvador. Si no fuera Dios, mis hermanos, sería un Salvador más. Sería un Salvador, pero estamos hablando de el Salvador. Y a Él le dice y le llama Dios, porque lo es. Colosenses 2, versículo 9, que es la epístola que a estos de los que le digo les choca
leerles y le cambian, ¿no? Y le tuercen y hacen todo un desastre ahí, ¿no? Dice Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, está hablando de Cristo, habita corporalmente toda, diga toda. Y luego añade otra palabra el apóstol Pablo. La plenitud ¿de qué? De la deidad. O sea, Él es plenamente Dios, no parcialmente Dios. Él es corporalmente totalmente Dios. O sea, Él es Dios. ¿Me explico? Es lo que dice el apóstol Pablo. Además, Jesús, siendo Dios, sin principio ni fin, siempre ha sido y siempre será, Él asumió la naturaleza humana, un cuerpo físico. ¿Cuándo fue esto? En su encarnación. Es cuando se manifiesta la otra naturaleza de Jesús, la naturaleza humana. En la encarnación, Jesús asume esta naturaleza humana cuando fue concebido en el vientre de María, y Juan, el apóstol, dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está, esa naturaleza humana del Señor Jesús. Él era el mensaje de Dios, siempre ha sido Dios, pero vemos cómo aquí le llama a Él el verbo, o sea, el mensaje de Dios se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? ¿La gloria de un hombre? ¿La gloria de un hombre grande, de un maestro de buena moral? No, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Señor que nosotros adoramos. Ese es el Señor que se manifestó a nosotros, al que recordamos en estos tiempos decembrinos, en esta Navidad. Recordamos a esta gracia y a esta verdad de Dios manifestada para con nosotros. El Señor Jesús nació como un bebé, creció, se cansó como cualquier humano, tuvo hambre, y lo vemos en los evangelios, ¿no? Como los apóstoles iban y traían comida, y Jesús también comía con ellos. Tuvo sueño, tuvo hambre, lloró, tuvo emociones que algunos quieren reprimir. El Señor Jesús no las reprimió y tampoco las restringió en su palabra. Él las mostró. Y vemos aquel momento tan conocido por nosotros cuando el amigo de Jesús, Lázaro, muere. Y está allí Jesús ante la tumba de Lázaro. Y dice la palabra en el versículo, uno de los más cortos de la Biblia, Jesús lloró. Es lo que hacemos. Así que si lloras, no te sientas mal. Y si tú piensas, no, los machos no lloramos. Bueno, pues no, los machos no, pero los hombres de Dios sí. Sí lloramos, ¿sí? También lloramos. Y Jesús lloró. Obviamente no andamos llorando por todo, ¿verdad? Pero lloramos cuando está la situación que lo amerita. Y estaba el amigo de Jesús, por cierto, al que iba a resucitar y al que él sabía lo que iba a hacer, lloró. Bueno, hay muchas explicaciones acerca del por qué Jesús lloró, pero ahora yo estoy enfatizando en el hecho de que él, igual que nosotros, también tenía emociones. No era un robot, no era un espíritu, como dicen algunos, ¿no? Los gnósticos decían más adelante que Jesús era únicamente un espíritu, pero que no tenía un cuerpo. Bueno, Jesús todo esto lo experimentó. Y su naturaleza humana nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, como hombre, el Señor Jesús experimentó todas las debilidades humanas, pero sin pecado. Hebreos 4:15 lo dice, que Él, el Señor, fue tentado en todo, pero sin pecado. De manera que cuando tú te sientas en una tentación, en una prueba, cuando te vaya mal, piensa que Jesús también experimentó eso, que Jesús también pasó por momentos difíciles, que Jesús también fue tentado, allí en el desierto fue tentado, de todas esas cosas que el mundo constantemente nos está tentando a nosotros. Y esto nos recuerda que Él nos comprende. Te digo a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, Jesús te comprende. En esos momentos cuando dices, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie está pasando lo que yo estoy pasando. Bueno, son palabras que hemos dicho en algún momento difícil, pero te digo a ti, Jesús te comprende. Él comprende perfectamente tus luchas, mis luchas. Él comprende perfectamente mis dolores, tus dolores. En su humanidad, el Señor Jesús nos mostró cómo vivir en obediencia, cómo vivir en amor hacia Dios. Él nos puso ese ejemplo.
Es que son tantas o parecen tantas las demandas del Señor Jesús, pero el Señor Jesús nos puso el ejemplo de que sí podemos vivir en obediencia y en amor hacia Dios. Juan 6:38, Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A eso vino Jesús. ¿No te parece maravilloso eso? Que el alfa, el omega, ya que lo estamos viendo así, como el principio, el fin, por quien fueron hechas todas las cosas, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, vino a esta tierra y dice: no para hacer mi voluntad. Eso me confronta a mí, mis hermanos. Quizás es un versículo que has leído muchas veces, pero ¿cómo impacta nuestras vidas este versículo? Muchas veces nosotros vivimos para hacer nuestra voluntad. Vivimos para cumplir nuestros sueños. Vivimos para que nos sirvan a nosotros, ¿sí? Vivimos demandando, ¿no? ¿Y esto qué es lo que dice esa actitud? ¿De qué habla esa actitud? Bueno, habla de que nos sentimos superiores a aquel que vino no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Así de grave es el egoísmo. O sea, porque a veces lo tomamos como, pues así soy yo. No, así de grave es el egoísmo. ¿Vivimos para nosotros mismos o vivimos para hacer la voluntad del que nos envió? ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, sigamos su ejemplo, confiando en el Espíritu Santo que nos ha dado para caminar como Él caminó. O sea, no caminamos imitando a Jesús en nuestras propias fuerzas, sino a través de su Espíritu que nos fue dado, quien es Dios también, plenamente Dios, totalmente Dios, no parcialmente Dios. Vive, mora en nosotros y nos asiste para hacer la voluntad del Señor. El Señor Jesús también en su humanidad nos deja un ejemplo de humildad. Filipenses 2, del 6 al 8, no tengo tiempo para leerlo, anótelo, Filipenses 2. Habla acerca de cómo Jesús, siendo Dios, no estimó su igualdad a Dios. Dice el apóstol Pablo allí en Filipenses 2, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. O sea, el hecho de que Jesús se haya encarnado, se haya hecho como uno de nosotros, un humano, eso, mis hermanos, ya era una humillación para Jesús. ¿Sí lo captas? O sea, no sé en tu mundo cómo se ve a humillarte, ¿no? Pero Jesús, Dios, se humilló haciéndose hombre. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses 2, se humilló. ¿Se humilló cómo? No solo naciendo en un pesebre, no solo naciendo en una familia pobre, que cuando fueron a presentarlo no había un animal de los que normalmente se ofrecían, y para la clase baja pues eran unas palomas. Nació en una familia pobre, fue hijo de un carpintero, o sea, no era de la realeza, y caminó entre gente común y pecadora. Y no solo eso, se humilló dando su vida por nosotros, siendo escupido, siendo ofendido, siendo latigado, coronado de espinas por nosotros. El justo por los injustos, es lo que dice la palabra. Quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. No en su nacimiento, pero sí en su crucifixión, en su muerte. Su humanidad califica a Jesús para ser nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba representando al pueblo. Y este sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo representando al pueblo para que los pecados del pueblo fueran perdonados, iba con una cuerdita. Y esa cuerdita que llevaba el sumo sacerdote traía unas campanitas, de manera que los que quedaban afuera oían la campanita y decían, todavía está ahí el sumo sacerdote. Pero si el sumo sacerdote tenía pecado, caía muerto. Y de pronto ya la campanita no se escuchaba más. Espero que tu campanita todavía se escuche, mi hermano, mi hermana. Y bueno, ¿qué hacían? Lo traían al sumo sacerdote muerto por causa de su pecado, porque no era digno de estar ahí, porque sin santidad nadie verá a Jehová. Bueno, Jesús es el perfecto sumo sacerdote, porque fue provisto por el Señor. Él es nuestro representante, y lo dice Pablo a Timoteo en su primera epístola 2, versículo 5, porque hay un solo Dios
y un solo mediador. O sea, este mediador es Dios. Los sumos sacerdotes, por más picudos que fueran, por más buenos que fueran, no son comparables con este mediador que es Dios. Un mediador, un sumo sacerdote divino. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? O sea, esta verdad teológica, doctrinal, estoy hablando doctrina esencial, ¿sí? Todo esto no es negociable. O sea que no es de que, no, si no te gusta eso no pasa nada. No, si no te gusta esto, pues necesitas arrepentirte, ¿no? O sea, necesitas cambiar tu manera de pensar y aceptar lo que la palabra de Dios nos dicta y nos muestra. Pero, ¿qué principio práctico sacamos de esto? El principio de que si Él es nuestro representante, nuestro mediador, si Él se hizo hombre, se compadece de nosotros, podemos acercarnos a Él confiadamente, trayendo y presentando nuestras cargas. Hay veces que te acercas a personas y a lo mejor no tienes toda la confianza para platicarle todas tus cosas a esa persona. Incluso a un líder, a un pastor, a un anciano, dices, pues no me atrevo a contarle mi vida y mis penas a este pastor. Bueno, es comprensible, ¿no? Es comprensible. Quizás necesitas derribar un poco tu orgullo, tus argumentos, etcétera, ¿no? Pero con Jesús no ocurre esto. Podemos acercarnos confiadamente a Él y traer nuestras cargas delante de Él, depositar nuestras cargas delante de Él. ¿Cuáles son tus cargas con las que has venido hoy? Quizás es enfermedad, quizás es un problema económico, un problema familiar, qué sé yo. Muchas cargas pueden ser. Bueno, todas esas, no importa cuántas sean, si son costales y costales y costales y costales de cargas, puedes venir con el Señor y traérselas a Él. Y Él no va a decir, ¿cómo es posible? No, Él se identifica contigo, sabiendo que Él nos entiende y que no solo eso, la palabra dice que como ese representante está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea, cuando el acusador viene ante el Padre y dice, mira, Panchito, ¿no? Míralo cómo es, y míralo cómo no cambia, y míralo cómo es mal esposo, y míralo cómo es, etcétera. Empieza el acusador de los hermanos con Dios. Está el intercesor de sus hijos, está diciendo, gracia, misericordia, gracia. Mis hermanos, cada uno de nosotros debemos de identificarnos con uno con otro, ¿no? Porque algunos somos más como el acusador que como el intercesor. Yo quiero y lucho para ser como el intercesor y cada vez ser menos el acusador de otros, de los hermanos, y ver las cosas por el lado amable, ¿no? Ser un intercesor. Es decir, ¿sabes qué? Mira, dale chance. Y a veces ocurre, ¿no? En las familias. Y a veces las consejerías, están los que luchan con pedir un consejo. Dicen, ay, no le voy a hablar al pastor porque está muy ocupado. Ay, no, etcétera, ¿no? Y luchan. Y dicen, no. Y está el típico marido, ¿no? No, yo no le voy a decir mis problemas al pastor, ¿no? Lo mejor que siga pensando que yo soy una blanca palomita. La verdad no pienso en eso, ¿no? Pero creen algunos que yo creo, ¿no? Bueno, y no, yo no le voy a decir mis problemas al pastor, ok. Pero están otros que sí se acercan. Sin embargo, confunden la consejería con ir a acusar al otro, ¿no? Y míralo, pastor, si lo viera cómo es. Y no, míralo, pastor. Y andan así, ¿no? Dando todas las quejas, ¿sí? Y dices tú como que, bueno, ¿y qué esperas yo que le dé unos tablazos o qué onda, no? Perdónalo. Digo, por si pensaba usted, hermana, pedir consejo y tirarle mala onda, acusar a su esposo, bueno, esto es lo que le voy a decir. Ahí va, perdona. Nadie dijo amén, ¿verdad? Ay, pastor. Yo pensé que lo iba a poner ahí en la esquina, en el rincón, ¿no? Y time out, y ahí va a estar el esposo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Para que se le quite lo gruñón. No, perdona. ¿Hasta cuántas veces, pastor? Llevo años. Bueno, 70 veces 7. ¿Cómo ves? ¿Cuántas llevas? ¿Cómo vas? ¿No? Es así. Obviamente hay, por supuesto, sus detalles, ¿no? O sea, en cuanto a perdonar y en cuanto a cambiar, etcétera, ¿no? No estoy diciendo nunca venga a decirme, no, o sea, hay un lugar, pero a veces es más como que te voy a poner a mal con el pastor, vas a ver con el pastor, ¿no? Mis hermanos, no pasa nada. Con el Señor podemos acercarnos y Él nos va a entender y Él va a interceder por nosotros, y lo está haciendo de hecho. Bueno, hasta ahora hemos visto la grandeza de Jesús. Ahora veamos lo que implica el título Hijo del Altísimo. Este título subraya su divinidad y su relación especial con el Padre, porque aunque
Jesús es Dios, el Padre es Dios, son dos personas distintas, un solo Dios. Incluimos también, por supuesto, al Espíritu Santo, pero ahora estamos enfocándonos en la relación que el Padre y el Hijo tienen. Juan 1:18, Juan dijo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la comunión, esa es la relación entre el Padre y el Hijo. Un hijo en el pecho de su Padre. Ese es Jesús. Así que, mis hermanos, tomemos eso en cuenta, los que tenemos hijos varones o hijos en general, ¿no? No, es que yo soy del rancho, no se me acerque, hágase para allá, chamaco. No. O sea, estamos necesitados de afecto, ¿sí? Y bueno, ahí donde vea a mi hijo tan grandote, también se recuesta en mi pecho y vente, hijito, y lo abrazo, y mi hija también. ¿Por qué? Porque Dios lo hace conmigo, porque esa es la comunión que yo tengo con Dios, y esa es la comunión que el Padre tiene con el Hijo. Está en el seno, en el pecho del Padre. Él le ha dado a conocer. En Jesús vemos la imagen perfecta del carácter y poder de Dios. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, estoy leyendo Hebreos 1:3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que reconozcamos a Jesús no solo como Salvador, que eso es una gran cosa, ¿no?, sino también como el Señor de nuestras vidas. Él es digno de que le rindamos todo. Sigamos viendo lo que el ángel le dijo a María acerca de Jesús. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor Jesús vino a cumplir muchas de las profecías para el pueblo de Israel, como mencioné en la introducción. Algunas de esas promesas fueron dadas al rey David, y las encontramos en 2 de Samuel 7, del 12 al 16. En el versículo 13 de 2 de Samuel 7 dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Estaba hablando ¿de quién? De Salomón, hijo de David, sí, en parte, pero estaba hablando de Jesús en el futuro. Está hablando de ese rey prometido, de ese Mesías que descendería del linaje de David y que establecería un reino eterno. Un niño iba a nacer llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno sería un gobierno de paz y de justicia. Un gobierno, un reino que no tendrá fin. ¿Cuántos dicen amén? El reino mesiánico, este reino que nosotros esperamos a plenitud, no es terrenal. ¿Por qué? Porque los reinos, los gobiernos terrenales están corruptos, se corrompen. Hasta los más honestos, en ellos hay corrupción. El reino de Jesús no tiene límites de tiempo. O sea, no es como fue Alejandro Magno, duró un tiempo. No es así. El reino de Jesús no tiene límites, ni de tiempo, ni de espacio. Los grandes gobernadores tenían un territorio asignado y luchaban por conquistar más, pero el reino de Jesús no tiene límites de espacio. Es un reino de justicia, de paz y de amor. Él inauguró su reino en su primera venida. Y lo vemos. En ese tiempo sí recordamos a Jesús, el Salvador, pero también al Rey de un reino que no tiene fin, inaugurado allí en su primera venida. De hecho, cuando Él inició su ministerio, cuando Él se manifestó a los hombres, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahí estaba Jesús inaugurando su reino. El reino del Señor ahora está presente. Esos dicen amén. Y está presente de forma parcial, pero va a venir la plenitud de su reino glorioso. Eso es lo que estamos esperando. Y quizás tú digas: imagínate, si ahora estamos en el reino parcial del Señor Jesús, ¿qué es lo que será cuando venga esa plenitud de su reino glorioso? Eso es lo que esperamos. Y quizás si no tienes expectativas, tal vez sea porque no estás disfrutando de este reino de Jesús parcial, del reino ahora que el Señor Jesús tiene sobre aquellos que hemos creído en Él. Y es que su reino se inauguró con poder. Cuando Jesús dijo esto, cuando Él dijo: el reino se ha acercado, ¿sí?, cuando Él se manifestó, ¿qué ocurrió? Ocurrieron muchos milagros, muchas señales. Sobre todo vimos muchas liberaciones.
Yo sé que no es tu tema favorito. Yo sé que tú dices, no, es que Dios es un Dios de orden y las liberaciones no son ordenadas. Bueno, pues en el ministerio de Jesús se vieron muchas liberaciones, muchísimas, por todos lados. ¿Por qué? Porque el Señor estaba proclamando la victoria sobre el enemigo, sobre el diablo. Por eso vemos tantas liberaciones en el reino de Jesús, en el ministerio de Jesús, pero aún ahora el Señor rompe nuestras cadenas, el Señor libera a los oprimidos, el Señor libera a los que están poseídos, a los que están endemoniados. Todavía hasta el día de hoy, porque Él sigue siendo rey. Y claro, no me gusta, poco importa si me gusta o no me gusta. El Señor, cada vez que un cautivo es liberado, cada vez que un endemoniado es liberado, está proclamando su victoria sobre el reino de las tinieblas. Y Él nos mandó a hacer eso. Dijo, en mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios. Es parte de su reino. ¿Sí? Satanás no puede echar fuera a Satanás, pero los hijos de Dios, los imitadores de Cristo, tenemos esa autoridad. Y no es por mí mismo, no es por mi autoridad o por mi santidad, sino es por el nombre de Jesús, del Rey, que proclamó su victoria sobre el enemigo. Y Él dijo en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso es lo que estaba manifestando. El reino de Dios llegó, ¡pum! Y así como cuando prendes la luz, salen las cucarachas y las ratas corriendo, ¿no? Así salen. Y así cuando nosotros proclamamos el nombre de Jesús, también las cucarachas y las ratas salen. O sea, no lo creemos, pero pues ahí están. Y es lo que tiene que pasar, ¿me explico? Tenemos que hacerle algo de ruido al enemigo, ¿no? Porque ese es el reino de Dios. Y a veces, bueno, el enemigo no siempre se manifiesta a través de alguien poseído, aunque pues, también ocurre. Pero a veces hay oposición. Y a veces hay también cosas que dices tú, oye, esto está raro, ¿no? O sea, ¿por qué está ocurriendo esto? Y tenemos que tener ese discernimiento para entender también que el reino de las tinieblas se opone a nosotros, que el reino de las tinieblas es adversario del reino de la luz, y que cuando tú y yo estamos dando las respuestas a Dios y cuando tú y yo estamos avanzando en nuestro caminar con Cristo, al enemigo no le agrada. O sea, digo, yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo suena como lo que dicen predicadores, no me importa quién lo diga, o sea, no importa, es una realidad, ¿sí? ¿Me explico? Si lo dijo el predicador de no sé cuál, bueno, eso es su problema, o sea, es su asunto. Yo estoy hablando de la realidad, de lo que nos muestra la palabra. Al enemigo no le agrada cuando tú y yo le damos respuestas a Dios. Al enemigo no le agrada cuando en el nombre de Jesús ponemos nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. No le gusta, no le gustaba y no le gusta, no ha cambiado. No le gustaba en tiempos de Jesús, tampoco le gusta ahora. ¿Y cómo nos ataca? Diciendo, no, eso no es de Dios. No, eso ya cesó cuando murieron los apóstoles. Bueno, o sea, el enemigo se opone, ¿cómo te explico? Al enemigo no le agrada cuando nosotros predicamos a Jesús, cuando nosotros salimos y predicamos el Evangelio y decimos, Cristo murió por tus pecados, quiero recibir a Jesús. Al enemigo no le agrada y hay oposición. Y dicen, eso de recibir a Jesús en el corazón no es bíblico. Bueno, o sea, cada quien sabe a quién sirve, ¿no? Cada quien sabe a quién imita. Pero mi punto es que al enemigo no le agrada. Y cuando Jesús manifestó su reino, el enemigo salió huyendo, pero el enemigo sigue como león rugiente. Bueno, todas esas señales de Jesús estaban anunciando que el reino mesiánico había llegado. Y esa victoria sobre la enfermedad y sobre los demonios, ¿saben qué es, mis hermanos? Un anticipo de lo que vendrá cuando este reino esté en toda su plenitud. Tú y yo eso estamos anunciando, el reino de Dios. Y cuando oramos por un enfermo y un enfermo se sana, cuando predicamos el Evangelio y somos usados para que un incrédulo venga a la fe, cuando nosotros oramos por un endemoniado y el demonio sale de esa persona, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando un anticipo de ese reino mesiánico que va a venir en toda su plenitud. ¿Cómo va a ser este reino glorioso que no tendrá fin? Apocalipsis 11:15 nos da una imagen de cómo va a ser este reino mesiánico. Porque te recuerdo, no termina todo aquí. O sea, no es el fin aquí. Este mundo no es nuestro hogar. Por eso es absurdo vivir para agradar a este mundo.
Por eso es absurdo vivir tratando de lograr algo en este mundo y pensando que ese es el fin. No, nosotros esperamos un reino mesiánico en el que ya estamos disfrutando parcialmente, pero del que disfrutaremos a plenitud. Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En el fin de los tiempos, el reino de este mundo va a ser derrotado. Todo lo que nosotros ahora vemos como un sueño va a ser derrotado. Y el Señor Jesús va a reinar sobre todo eso. Él va a gobernar, ¿cómo? Trayendo paz. No es lo que el mundo promete y espera, etcétera. No, el Señor traerá paz, traerá justicia, y es lo que también el mundo promete, justicia, y promete, y promete, y promete. Y vemos más injusticia, injusticia, injusticia. Bueno, el reino que nosotros esperamos será un reino de justicia también, pero hay algo que quiero resaltar. Será un reino de gozo. Él traerá paz, justicia y gozo perfecto. Eso es también lo que el mundo promete. Es que el mundo es una imitación de Dios, del reino de Dios. El reino de las tinieblas es una imitación del reino de Dios. En el reino de Dios habrá gozo perfecto. Y algunos de nosotros conocemos muy poco acerca de ese gozo perfecto del Señor. Porque pensamos que gozo tiene que ver con una emoción y una alegría temporal. No, mis hermanos, gozo es eso que experimentamos cuando creímos en el Señor. Si tú has creído en Él, sabes de qué estoy hablando. Imagínate eso de manera continua, ininterrumpida, eterna, el gozo del Señor. En este reino glorioso no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá enfermedad. ¿Te fijas cómo el anuncio del reino trae sanidad? Bueno, el reino en plenitud es un reino en donde no habrá enfermedad. Pero algo más, no habrá muerte, es lo que dice Apocalipsis 21 del 1 al 4. No habrá muerte. ¿A qué le tenemos temor muchos de nosotros en nuestra humanidad? A la muerte. Y pasas por la carretera y ves un accidente mortal y dices: ay, Señor, qué miedo, ¿no? Que imagínate que yo me muriera así. Le tenemos temor muchos de nosotros a la muerte. Bueno, en este reino mesiánico, en su plenitud, no habrá muerte. Y ese es el destino que nos espera. A todos los que hemos oído, a todos los que hemos creído en el Mesías, los que hemos entrado ya en este reino, eso es lo que te espera, eso es lo que me espera, lo que nos espera. Jesús va a derrotar a Satanás y al pecado de forma definitiva. ¿Para qué? Para establecer su reino hasta el fin. Déjame leerte Apocalipsis 20, versículo 10. Creo que no lo tienen allá, pero te lo leo, escúchalo. Apocalipsis 20, 10. Estoy hablando de qué? De que Satanás será derrotado. El pecado será derrotado definitivamente. Fue derrotado en la cruz, sin embargo, Dios le dio todavía autoridad a Satanás por un tiempo. Este tiempo va a tener un límite. Va a llegar un momento en el que Satanás será derrotado definitivamente, aunque él ya sabe que va a ser derrotado, pero aún así no pierde el tiempo. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este lago de fuego y azufre, mis hermanos, fue creado para Satanás y sus ángeles. No fue creado para el hombre. No fue creado para ello. Sin embargo, el hombre, en su rechazo a Dios, decide ir detrás del príncipe de las tinieblas. En este reino que no tendrá fin, hay espacio para gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Cualquiera que desee puede formar parte de este reino. Es lo que dice Apocalipsis 7:9. Cualquiera. Y eso es, mis hermanos, lo que nos hace hablar. O sea, el creer esto nos hace hablar y anunciar de este Mesías, que hay un lugar todavía para aquel que no ha creído, que aún hay espacio para aquel que no ha creído. Tú y yo podemos tener esa certeza. Hay espacio en este reino para mi vecino. Hay espacio en este reino para mi compañero de trabajo. Hay espacio en este reino para la señora de las verduras. O sea, hay espacio en este reino para todos, de toda lengua, tribu, nación. Y eso es lo que me lleva a la conclusión de esta enseñanza. En esta reflexión final, déjame considerar brevemente lo que el anuncio del Mesías nos enseña, así como a forma de resumen final. ¿Qué nos enseña el anuncio del Mesías?
Bueno, primeramente nos enseña a responder, es lo que nos enseña. Cuando el ángel le anunció a María, al Mesías, ella tuvo que responder si estaría dispuesta o no a ser la sierva del Señor. Así que cuando pienses en Navidad, piensa en respuestas, ¿sí? O sea, automáticamente pensamos Navidad, regalos. Ya nos estresamos, ¿verdad? Los maridos. Dices tú, ay, la cuenta de banco, ¿no? Sí. Pero más bien, cuando pensemos en Navidad, hermanas también, ¿verdad? Pensemos en esto, respuestas. La Navidad debe recordarme las respuestas que le estoy dando a Dios. De igual forma, hoy en vísperas de la Navidad, este mensajero que está aquí anuncia al Mesías. Y este anuncio requiere de una respuesta. Quizás tú estás aquí y no has respondido a este llamado a salvación. No estamos hablando de servicios si tú todavía no has creído. Pero si tú no has creído, el llamado para ti es para salvación. Y ese llamado a este anuncio requiere una respuesta. Así que hoy es el día de salvación. Yo le doy gracias a Dios porque puedo decir esto. Hoy es el día de salvación, ¿sí? Ayer lo fue, pero hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana si no has creído en Él. Hoy es el día de salvación. Hoy te hace este llamado el Señor. Ahora, si tú ya has creído en Él, también tienes una respuesta que darle. Una respuesta para ser su siervo. La pregunta es si estás dispuesto y si estás tomando acciones en esto. Repito, eso implica incomodidad. Pero, ¿qué puede ser la incomodidad de ese tiempo comparado con la gloria que veremos eternamente? Y no que nos vayamos a ganar esa gloria. Esa gloria está garantizada para el que ha creído en Jesús. Pero los que hemos creído, entramos a este reino en el cual anhelamos ver esa gloria eterna. Anhelamos ese gozo eterno, anhelamos esa paz eterna y perfecta. Así que vale la pena renunciar a cualquier cosa, incomodarme aquí un poquito. Mira, Pablo decía, esta leve tribulación momentánea. Dices tú, Pablo, estás muy poético, ¿no? Momentánea. Desde que se convirtió Pablo, va con los discípulos y decía, no, este nos está haciendo trampa. No se junten con él porque era el que perseguía a los cristianos y qué miedo. Y Pablo ahí, no lo pelaban los hermanos, ¿no? Los discípulos. ¿Sí? Tuvo que venir Bernabé, interceder y echarle la mano para que lo aceptaran. Bueno, desde ahí ya empezaron los problemas para Pablo. Y después que naufragios, apedreamientos, persecuciones, de todo, ¿sí? Y Pablo dice, leve tribulación momentánea. Y luego nosotros, ay, me están pidiendo que mande las notas del discipulado. Ay. ¿Te fijas cómo a veces, ay Dios, ¿no? Pero no, Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Es que ya no voy a poder ver mi novela por escuchar la prédica y hacer las notas, ¿no? Bueno, sufre la prueba, sufre el gran dolor, ¿no? De no ver tu novela, ¿ok? Pero bueno, Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea, y aunque toda nuestra vida fuera de sacrificios y de negaciones y de incomodidades, vale la pena, vale la pena. Así como María, para ella valió la pena. Nosotros los que hemos respondido al anuncio del Mesías podemos entender lo que es el señorío de Cristo. Nosotros sí podemos responder y entender el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. De esto voy a hablar un poco más el domingo, pero te dejo con esta pregunta en este punto del señorío de Cristo. ¿Es Él el centro de tus decisiones? ¿Es Él el centro de tus proyectos? Porque podemos tener proyectos. La pregunta es si Él es el centro de nuestros proyectos. Y si mi proyecto me aparta de Él o me hace retroceder de Él, mis hermanos, no puede provenir de Dios. Si voy avanzando en la fe y este proyecto me aparta o me hace retroceder de ese avance que tenía, no puede venir de Él. Y no puedo decir que Él es el centro. Antes de enseñar la parábola de los dos cimientos, Jesús les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que les digo. O sea, esto es para discípulos. Sí, Cristo es mi Salvador, pero ¿es mi Señor? Es la pregunta. ¿Y cómo sé si es mi Señor o no? Porque estoy haciendo lo que Él me dice. ¿En dónde? En su palabra, a través de los que hablan su palabra. Así que ser parte del reino del Mesías implica vivir bajo los valores de su reino. Implica hacer su voluntad, ser sus siervos. Y el servicio no es solamente en la iglesia. El servicio es toda la vida, es un estilo de vida para nosotros. ¿Cómo se ve mi servicio o que yo soy siervo de Dios fuera de la iglesia? Anunciando el Mesías. Y con eso concluyo.
Yo les digo, hermanos, hermanas, estamos a unos días del día de Navidad, de Nochebuena, en donde vamos a tener contacto con familiares, con amigos. Qué bueno, qué bueno. O sea, no voy a pensar que no, yo soy santo y no me acerco. No, o sea, acerquémonos. Esa es nuestra oportunidad para acercarnos, no para andar bailando la Macarena con ellos, ¿verdad? Claro, digo, por si alguien dije, no, el pastor me dio permiso y no rompas más. No. Pero sí que el Señor nos use para, estando allí, hablarles y anunciarles lo que es la Navidad. Usted lo ha escuchado el día de hoy, ya por 1:15, y que el Señor les use para ser los que anuncian a este Mesías a sus familiares en esta fecha tan especial. Así que, mis hermanos, te invito a que se ponga de pie y te dejo con esto. El anuncio del Mesías nos trae esperanza de todo lo glorioso que vamos a experimentar cuando Él instaure su reino en plenitud. Entendemos que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Por eso vale la pena vivir para el Mesías, para el Salvador, para el Señor y el Rey de Reyes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar en nuestras vidas. Gracias porque tu nacimiento hizo posible que nosotros tengamos vida eterna. Tu nacimiento fue la antesala de tu sacrificio. Y Señor, hoy nosotros recordamos tu nacimiento, pero también ese sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por dar tu vida en la cruz del Calvario, por humillarte de esa forma. Hoy, en respuesta a ese sacrificio, yo creo en ti, Jesús. Dile al Señor, si no has creído en Él, yo creo en ti, Jesús, que tú eres el Salvador, el divino Salvador, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y yo hoy creo. Si tú has oído este anuncio y has creído en lo que has escuchado, ahora eres hijo de Dios y puedes disfrutar de esa adopción en Él. Adopción que trae consigo bendiciones, que trae consigo a su Espíritu Santo. Y Él te llena y Él te empodera para hacer su voluntad. Te da ese poder, dice su palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros mi Espíritu Santo. Poder para ser testigos. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu que nos ha sido dado, el cual nos da el denuedo para hablar tu palabra y para anunciar al Mesías. Señor, dales a mis hermanos esa habilidad, dales ese valor para hablar de ti a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor. Dale las gracias. Expresa tu gratitud a Él. El Señor es grande en misericordia. Por su gran amor hacia nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando éramos pecadores. Fue su gracia, fue su amor tan grande, su misericordia. No tenemos más que decir, Señor, más que gracias. Gracias por vernos con tanto amor. Ese amor tan puro, ese amor único. Cuán asombroso es tu amor, Jesús. No lo puedo comprender. Que te hizo descender a esta tierra y entregar sin condición tu vida entera. Cuán asombroso es tu amor, Jesús. No lo puedo comprender. Que te hizo descender esta tierra y entregar sin condición
condición tu vida entera, siendo el rey del universo. Como un siervo caminaste, renunciando a tu gloria y majestad. Te humillaste hasta lo sumo y por amor sufriste el desprecio y esa denigrante cruz. Gracias, Jesús, por venir a nacer, por darnos nueva vida y transformar nuestro ser. No hay mejor regalo en esta Navidad que tener tu amor y tu salvación. Precioso es tu amor, Jesús. Cuán asombroso es tu amor, Jesús. No lo puedo comprender. Que te hizo descender a esta tierra y entregar sin condición tu vida entera. Cuán asombroso es tu amor, Jesús. No lo puedo comprender. Que te hizo descender a esta tierra y entregar sin condición tu vida entera, siendo el rey del universo. Como un siervo caminaste, renunciando a tu gloria y majestad. Te humillaste hasta lo sumo y por amor sufriste el desprecio y esa denigrante cruz. Gracias, Jesús, por venir a nacer, por darnos nueva vida y transformar nuestro ser. No hay mejor regalo en esta Navidad que tener tu amor. Gracias, Jesús, por venir a nacer, por darnos nueva vida y transformar nuestro ser. No hay mejor regalo en esta Navidad que tener tu amor, perdón, tu presencia en mi corazón. Adore al Señor. Gracias, Jesús, por venir a nacer, por darnos nueva vida y transformar nuestro ser. No hay mejor regalo en esta Navidad que tener tu amor. Gracias, Jesús, por venir a nacer, por darnos nueva vida y transformar nuestro ser. No hay mejor regalo en esta Navidad que tener tu amor.
nuestro Señor. Te damos gracias, Jesús.